Biblia 365. Día 311. Libro de Juan. Capítulos 10 y 11. Capítulo 10. De cierto les digo, que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que sube por otro lado, es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre, y las ovejas oyen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las saca. Cuando ha sacado a todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les contó esta parábola, pero ellos no entendieron lo que les estaba diciendo. Jesús les dijo de nuevo, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. El que entra por mí será salvo, entrará y saldrá y encontrará pastos. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor, a quien las ovejas no pertenecen, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, pero debo traerlas y ellas oirán mi voz y habrá solo un rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la pongo por mi propia voluntad. Tengo autoridad para ponerla y autoridad para tomarla de nuevo. Este mandato he recibido de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos debido a estas palabras. Muchos de ellos decían, está endemoniado y ha perdido la razón. ¿Por qué lo escuchan? Otros decían, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede un demonio abrir los ojos de los ciegos? Se celebrará entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno, y Jesús estaba en el templo, caminando en el pórtico de Salomón. Los judíos lo rodearon y le dijeron, ¿hasta cuándo nos mantendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, ya se los he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Como les he dicho, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les respondió, les he mostrado muchas obras buenas que provienen de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en su ley, yo dije, ustedes son dioses? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada, ¿por qué dicen ustedes de aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo, tú blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago aunque no me crean a mí, crean en las obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces volvieron a intentar apoderarse de él, pero él se escapó de sus manos. Jesús se fue otra vez al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizando al principio, y se quedó allí. Muchos vinieron a él y decían, Juan no hizo ningún milagro, pero todo lo que dijo Juan acerca de este hombre era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Capítulo 11. En aquel tiempo había un hombre llamado Lázaro que vivía en Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas.
María, la misma que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos, era la hermana de Lázaro. Las hermanas enviaron a Jesús el siguiente mensaje: Señor, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: Esta enfermedad no terminará en muerte. Es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Jesús amaba mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego dijo a sus discípulos: Volvamos a Judea. Los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco los judíos intentaron apedrearte, ¿y ahora quieres volver allá? Jesús respondió: ¿Acaso no hay 12 horas de luz en el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que camina de noche tropieza, porque no tiene luz. Después de decir esto, añadió: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: Señor, si duerme se recuperará. Pero Jesús hablaba de su muerte, aunque ellos pensaban que se refería al sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegra por ustedes que no haya estado allí, para que crean. Pero vayamos a él. Tomás, llamado el Gemelo, dijo a los otros discípulos: Vayamos también nosotros para morir con él. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, a unos 15 estadios de distancia. Y muchas personas de Judea habían venido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús venía, Marta salió a su encuentro mientras María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le respondió: Sé que resucitará en la resurrección, en el último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella le respondió: Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Después de decir esto, fue y llamó a María, su hermana, en secreto, diciéndole: El Maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue hacia él. Jesús aún no había llegado al pueblo, sino que se encontraba en un lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban en casa consolando a María, al ver que ella se levantaba rápidamente y salía, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Pero cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver a María llorando y a los judíos que la acompañaban llorando también, Jesús se conmovió profundamente y se turbó. Y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le respondieron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús lloró. Los judíos decían: Miren cómo lo amaba. Pero algunos de ellos decían: ¿No podría este que abrió los ojos del ciego haber hecho que Lázaro no muriera? Jesús, conmoviéndose nuevamente en su interior, llegó al sepulcro. Era una cueva con una piedra puesta encima. Jesús dijo: Quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le respondió: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Jesús levantó los ojos hacia el cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo dije por la multitud que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Y después de decir estas palabras, clamó a gran voz: Lázaro, sal fuera. Y el que había estado muerto salió con las manos y los pies atados con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desátenlo y déjenlo ir.
Entonces muchos de los judíos que habían venido a visitar a María y habían visto lo que Jesús había hecho creyeron en él. Sin embargo, algunos de ellos fueron a informar a los fariseos sobre lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en consejo y dijeron: ¿Qué debemos hacer? Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos así, todos creerán en él, y los romanos vendrán y destruirán tanto nuestro lugar como nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote ese año, les dijo: Ustedes no entienden nada. ¿No se dan cuenta de que es mejor que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda? Sin embargo, Caifás no dijo esto por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote en ese año, profetizó que Jesús debía morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno solo a los hijos de Dios dispersos. A partir de ese día, resolvieron buscar la manera de matar a Jesús. Por lo tanto, Jesús ya no caminaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a una región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. La Pascua de los judíos se acercaba, y muchas personas subieron desde esa región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y conversaban entre ellos en el templo, preguntándose: ¿qué piensan? ¿Vendrá a la fiesta? Mientras tanto, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, lo informara para que pudieran arrestarlo. ¿Cómo la imagen del buen pastor y la resurrección de Lázaro muestran el amor y el poder de Jesús? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana.